Las razones financieras. Buenas tardes, licenciado Elmer L. Nilsson López Pérez. También un gran saludo para todos nuestros compañeros. En la asignatura de Administración Financiera, nuestro equipo lo conforma la compañera Avilés Salazar, Jennifer Tatiana, Alvarado de Arana, Evelyn Vanessa, Flores Villalobos, José Orlando, Martínez Martínez, Oscar Arnoldo y Marroquín Salvín, Claudia Beatriz. Gracias. ¿Qué son las razones financieras? Son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objetivo social. Buenas noches, licenciado L. Nilsson y compañeros. Mi nombre es Jennifer Tatiana Aviles Salazar. Les voy a hablar acerca de las razones del grupo de solvencia. Dentro de ese tipo de razones tenemos el índice de solvencia corriente. Esta razón mide la capacidad y habilidad que la empresa tiene para pagar o cubrir sus deudas a corto plazo. ¿Cómo ¿Cómo obtenemos este índice de solvencia? Del activo corriente de nuestro balance general entre el pasivo corriente. Este resultado debe de ser de 2 a 1 para decir que la empresa tiene la capacidad de poder adquirir un crédito. También dentro de esta razón de solvencia tenemos la solvencia conocida como la prueba del ácido. Esta, al igual que la anterior, se mide la capacidad que la empresa tiene para poder pagar sus deudas cuando éstas vencen. ¿Cómo obtenemos la prueba del ácido? Siempre de nuestro balance general del activo corriente menos el inventario entre el pasivo corriente. Para este es necesario que como resultado tengamos de 1.5 a 1 para poder decir que la empresa tiene la capacidad de pagar una deuda o una obligación a corto plazo. Y también dentro de esta misma razón de solvencia tenemos la razón del capital neto de trabajo, que se encarga de medir la capacidad crediticia y el margen de seguridad que los acreedores pueden tener según la empresa para pagar sus deudas a corto plazo. ¿Cómo obtenemos la razón del capital neto del trabajo? La obtenemos siempre tomamos los datos de nuestro balance general, tomamos el activo corriente menos el pasivo corriente. Esta operación nos indica y nos da como resultado el dinero neto con el que la empresa cuenta después de haber pagado o solventado sus obligaciones a corto plazo. Como ejemplo de cómo obtener las razones de solvencia. La primera, la de liquidez corriente. De nuestro balance general tomamos el activo corriente, en ese caso son 575.332.21. A este activo corriente lo dividimos al pasivo corriente, que es de 271.438.67, que nos da como resultado 2.119566.125. Podemos decir con ese resultado que la empresa sí está en la capacidad de pagar una deuda a corto plazo. La segunda, la de prueba ácida. Siempre de nuestro balance tomamos el activo corriente,
575.332.21 menos el inventario 481.029.71, que nos da como respuesta 94.302.50, lo que este resultado lo dividimos entre el pasivo corriente de 271.438.67, nos da como el resultado de 0.3474173337. Según esta razón, la empresa no está en la capacidad de pagar sus deudas y obligaciones a corto plazo, ya que la razón de esta prueba debe de ser de 1.5 a 1 y nos da lo que es menos de 1. Y la razón de capital de trabajo neto, siempre de nuestro balance general, tomamos en nuestro activo corriente de 575.332.21 menos el pasivo corriente de 271.438.67, que nos da como resultado 303.893.54. Podemos decir que sí está en la capacidad para liquidar sus obligaciones, ya que su capital de trabajo neto es mayor que la de su pasivo. Muy buenas tardes nuevamente. Mi nombre es José Orlando Flores Villalobos. Pues yo continuaré explicando un poco sobre las razones del grupo. Entre una de ellas tenemos la estabilidad financiera o apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo que generalmente es una deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es la relación entre capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. Para que nos quede más claro este concepto, sería quizás de definir el término, de dónde viene en sí la palabra de apalancar, que es una definición rigurosa de apalancar. O sea, perdón, es en sí levantar, mover algo con la ayuda de una palanca. En sí, eso significa el término apalancamiento. Este concepto no está muy lejos de lo que significa el apalancamiento financiero, que utiliza mecanismos financieros a modo de palanca para aumentar las posibilidades de inversión. El principal mecanismo para apalancarse es la deuda. La deuda permite que invirtamos más dinero del que tenemos gracias a lo que hemos pedido prestado. A cambio, como es lógico, debemos pagar un interés, pero no solo mediante deuda se puede conseguir apalancamiento financiero. Debe de quedar eso claro. Ahora bien, acá en la presentación tenemos cómo calcular esta razón, que sería tener el pasivo total entre el capital contable. Ahora bien, el origen del capital a corto plazo se calcula el pasivo corriente entre capital contable y el origen del capital a largo plazo sería el pasivo a largo plazo neto corriente entre el capital contable. Este índice de inversión de capital también se puede calcular y se calcula de la siguiente manera: el activo no corriente entre el capital contable. Para que quede esta explicación un poco más clara, en la siguiente presentación les voy a explicar ya con un ejemplo para que quede más concreta la explicación. Antes del ejemplo, les comentaré sobre una pequeña fórmula que aún hacía falta mencionar,
que es para calcular el índice del valor contable de capital, que este es igual al capital contable entre el capital social pagado. Ahora sí, ya mencioné las diferentes fórmulas y ya en la siguiente diapositiva voy a explicar un ejemplo para que quede clara o más clara la explicación. Gracias. En esta diapositiva podemos ver un par de ejemplos. El origen del capital dice que es igual al pasivo total entre el capital contable. De nuestro balance general hemos tomado el pasivo total, que son 350.378,92 centavos. Tenemos el capital contable, que son 245.805,78 centavos. Eso nos da un resultado de 1.42, aproximándolo, ¿verdad? También hemos calculado el origen del capital a corto plazo, que es igual al pasivo corriente entre el capital contable. El pasivo corriente igual, lo hemos tomado los datos que tenemos del balance general y es 271.438,67 centavos. Como podemos ver, el capital contable en todas estas razones es el mismo, que sería 245.805,78 centavos y nos da un resultado de 1.10. El origen del capital a largo plazo es igual al pasivo a largo plazo no corriente, entre el capital contable, es decir, 78.940,25 centavos, entre el capital contable, que ya sabemos que es 245.805,78 centavos. Esto nos da un resultado de 0.32. El índice de inversión de capital activo no corriente es de 20.852.49 centavos. Entre el capital contable, que es 245.805,78 centavos. Esto nos da un resultado de 0.08. Ahora bien, falta un ejemplo. En la siguiente diapositiva lo mencionaremos. Este sería el último ejemplo, que es el índice del valor contable de capital. Que el capital contable entre capital social pagado. En este caso vamos a hacer una suposición de capital social pagado, ya que en el ejercicio de ejemplo no estaba este dato. Pero considerando que el capital contable, ese sí lo tenemos, y es de 245.805,78 centavos, entre el capital social pagado, hemos una suposición de 150.000, nos da un resultado de 1.63. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de considerar o qué nos está dando a entender este cociente, este resultado, esta división, cuando estamos haciendo estas evaluaciones? Estas razones debemos de considerar una proporción de 1 a 1, ya que si el capital ajeno fuera mayor al propio, es decir, al que tenemos en nuestra empresa, se pudiera correr el riesgo de que la empresa pase a manos de sus acreedores, es decir, terceras personas, ya que al tener estos una mayor inversión no se pudieran cubrir nuestras deudas, de tal manera que nuestra empresa pasaría a ser de ellos. Por eso son muy importantes estos análisis, a estas razones, para poder considerar en sí el nivel de inversión y considerar el capital real que tienen nuestras empresas. Por mí ha sido todo, pues muchas gracias y los siguientes compañeros van a continuar explicando las siguientes razones. Buenas tardes, buenas noches, licenciado. Es un gusto saludarle. Les
saluda Claudia Sandín. En esta oportunidad hablaré de las razones de grupo de actividad. Dentro de estas razones se derivan algunos índices, los cuales vamos a estar dando a conocer más adelante. Nos dice que las razones financieras de actividad permiten conocer en qué medida se van aprovechando los recursos que la empresa tiene. También son llamados de otra manera, son llamados ratios de administración de activos. ¿Por qué? Porque estos indican que también una organización en relación a cómo administra sus activos a corto o a largo plazo están siendo muy bien aprovechados, están siendo muy bien administrados. Estos indicadores, conocidos además como índices de eficiencia, están relacionados al balance general en cuanto a los activos y están también relacionados con el estado de resultados en cuanto a las ventas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que muestran la capacidad de la empresa para emplear sus activos en la generación de las ventas. Si fuera posible lograr una mezcla apropiada de efectivo, cuentas por cobrar, bienes inmuebles, inventarios, plantas, equipo, etc., la estructura de activos de la empresa será más eficaz en la generación de ingresos por venta. Dentro de las razones de grupo de actividad tenemos el índice de rotación de cuentas por cobrar. ¿Qué es el índice de rotación de cuentas por cobrar? Este índice nos muestra en definitiva la velocidad con la que una empresa cobra sus cuentas, o sea, cuánto tiempo nos vamos a tardar para que estas cuentas sean cobradas. Es decir, la capacidad de transformar el dinero en efectivo. Esto se calcula dividiendo el monto de las ventas al crédito con el promedio de cuentas por cobrar, que es la fórmula que tenemos acá. Nos dice que el índice de rotación de cuentas por cobrar son las ventas netas al crédito entre los documentos y cuentas por cobrar. Eso nos va a dar como resultado el número de veces. Tenemos otra pequeña fórmula que es del plazo de cobro en cuentas por cobrar, que son unos 360 días de calendario en la empresa entre el índice de rotación de cuentas por cobrar. Esto nos va a dar el resultado en el número de días que nosotros vamos a poder cobrar esas cuentas que están pendientes. Tenemos también el índice de rotación de cuentas por pagar, que también es conocido como índice de rotación de proveedores. Este índice es una de las principales razones financieras de actividad. El indicador de rotación de proveedores es un indicador que va midiendo la eficiencia de una empresa para que ésta pueda aprovechar el apalancamiento financiero que manejamos con todos nuestros proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Por medio del ratio de rotación de cuentas por pagar, vamos evaluando el tiempo promedio que se toma la empresa para pagar todas sus deudas. Para una empresa es mucho mejor demorarse en pagar a sus proveedores. Aquí viene lo que viene siendo el apalancamiento financiero para sí, considerando el ciclo operativo, o sea, el tiempo que se toma en producir las materias primas, y el ciclo comercial, que es el tiempo que nos tomamos para vender un producto final. Aquí vamos a recuperar la inversión y vamos a poder cumplir la deuda sin afectar a los flujos de efectivo. Entonces, aquí tenemos una pequeña fórmula
que nos dice que el índice de rotación de cuentas por pagar van a ser las compras netas al crédito entre los documentos y cuentas por pagar a proveedores. Esto como resultado va a dar el número de veces. Eso va a ser en veces. Y el plazo de pago nos da en días, que van a ser los 160 días entre el índice de rotación de cuentas por pagar, o sea, la fórmula que anteriormente acabamos de realizar. Tenemos también el índice de rotación de inventarios. Este permite identificar cuántas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar, o sea, un beneficio para la empresa, o cuánto se ha vendido. Con ello vamos a determinar la eficiencia en el uso del capital de trabajo de la empresa. Para eso tenemos una fórmula que nos dice que vamos a dividir los costos de venta entre los inventarios. Esto nos va a dar como resultado en número de veces. Y para sacar el índice de ventas vamos a dividir los 360 días calendario de la empresa entre la fórmula, el resultado de la fórmula anterior que acabamos de realizar, que es el índice de rotación de inventarios. Nos va a dar como resultado el número de días que estas cuentas van a poder ser cobradas para beneficio de la empresa. Acá tenemos un ejemplo del índice de rotación de inventarios. Vamos a suponer un costo de mercancías en X año, que fue de $60,000, y un promedio de inventarios de ese mismo año, que fue de $10,000. Entonces vamos a dividir los $60,000 entre los $10,000. Eso nos va a dar como resultado 6. ¿Qué quiere decir esto? Que la rotación de inventarios durante este año fue de 6 veces. O también dicho de otra forma, los inventarios se dividieron o se rotaron cada 2 meses. Las mercancías permanecieron 2 meses en el almacén, estas antes de ser vendidas. Saludos, licenciado. Mi nombre es Oscar Arnoldo Martínez Martínez. Pues continuando con lo que son las razones del grupo de actividad, seguimos acá con lo que es el índice de rotación de activos. Tenemos por acá lo que es la fórmula. Decimos que el índice de rotación de activos no corrientes es igual a lo que son las ventas netas sobre los activos no corrientes netos. El índice de rotación de activos no corrientes, pues son aquellos los cuales mide la eficiencia de los activos que se vuelven efectivos en un periodo no menor a un año. De igual manera, pues tenemos también lo que son los índices de rotación de activo total, los cuales son la sumatoria de activos corrientes y los activos no corrientes. Tenemos que esto se determina mediante lo que es las ventas netas entre los activos totales. Este pues es un indicador financiero, el cual mide la eficiencia con que la empresa maneja sus activos y de esta manera pues generar los ingresos. Más abajito por acá tenemos lo que es unos ejemplos con respecto a lo que es la rotación de activos no corrientes.
Bueno, tenemos unas cifras que son hipotéticas solamente para lo que es mostrar más bien a qué se refiere esta rotación de activos. Tenemos por acá lo que es una cifra de 1911.60 que reflejan lo que son las ventas netas, y esto pues lo dividimos entre los 2.736.80 que representan lo que son los activos no corrientes netos. La división de esto nos da lo que es 0.70 veces, pues un margen del cual podemos decir que por cada dólar que la empresa ha invertido ha generado lo que son 70 centavos en venta. Esto pues llevándolo al análisis, significa que la empresa debe cambiar la forma de lo que es la rotación de sus activos, ya que pues esta no está haciendo lo que espera, o más bien dicho, lo suficientemente beneficioso para lo que es la empresa. Tenemos también lo que es la rotación de activos totales. De igual manera, pues tomando cifras que corresponden a un determinado año y una empresa X, tenemos lo que son 23.960.50 representando lo que son las ventas netas, y 13.984.92 que refleja lo que son los activos totales. Esto pues nos da un resultado de 1.71, el cual pues ya metiéndonos a lo que es el análisis, podemos decir que en el año la empresa tiene una rotación de 1.71 veces de sus activos con respecto a las ventas. Es importante de igual manera pues acá destacar, ¿verdad?, que entre más alta es la rotación de los activos que una empresa pueda tener, entonces esto significa que será mejor para la empresa, ya que seguramente al final de un determinado periodo pues irán cayendo más utilidades, y esto pues obviamente es favorable para la empresa. Continuando, también tenemos lo que son los índices de utilización de capital. Estas razones financieras miden lo que es la eficiencia en la utilización de capital propio o el capital en movimiento como apoyo en las ventas. La fórmula pues refleja lo que se refiere a que el índice de la utilización de capital contable es igual a las ventas netas sobre el capital contable. Y en cuanto al índice de rotación de capital neto de trabajo, es igual a las ventas netas entre el capital neto de trabajo. Para estos índices, mientras mayor sea lo que es el número de veces, será mejor lo que son las políticas administrativas seguidas y la situación será más favorable. Tenemos acá lo que son unos ejemplos en cuanto a y referido a lo que es este índice. El índice de utilización de capital contable, pues acá mostramos para ejemplo lo que son unas cifras de lo que son 2.850.35 en ventas netas entre 2.736.80 de capital contable, nos da lo que son 1.04 veces. Esto pues, como podemos ver, estamos como en un punto óptimo, ya que de igual manera significa que el capital utilizado pues está obteniendo lo que son las ventas que la empresa esperaba. Quiere decir que pues no hay ningún riesgo. Más sin embargo, pues si la empresa quisiera obtener lo que son mayores utilidades, pues
bien podría lo que es quizás analizar un poco mejor lo que es la utilización de capital, pues, y de esta manera poder obtener un mayor beneficio. En cuanto al índice de rotación de capital de trabajo, mostramos cifras por acá para solamente determinar el ejemplo. 2740.75, que sería las ventas netas, y tenemos un capital neto de trabajo de 2.796,80 centavos, que nos da como resultado 1.0014 veces. Significa, pues, de igual manera que esta empresa estaría en un nivel óptimo en cuanto a lo que es la rotación de lo que es el capital de trabajo. Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Evelyn Vanessa Alvarado de Andrano. En esta oportunidad se me ha delegado lo de las razones del grupo de rentabilidad. La teoría nos habla sobre las razones de rentabilidad, que son probablemente las proporciones más ampliamente utilizadas en el análisis de inversiones. Dice que esas razones incluyen los coeficientes de margen únicos, como los márgenes de beneficio bruto, operativo y neto. Y dentro de esta razón de rentabilidad se encuentra el rendimiento sobre el capital contable, el cual es igual a la utilidad neta entre el capital contable. Este rendimiento sobre capital contable es la razón de la utilidad neta después del impuesto al capital contable. Mide la tasa de rendimiento sobre la inversión de los accionistas. Esa razón nos indica el índice o el porcentaje de rentabilidad que produce la empresa a los propietarios de la misma, y se obtiene el coeficiente de ingresos netos sobre el capital contable, lo cual es la fórmula anteriormente dicha. Rendimiento sobre capital contable es igual a utilidad neta sobre capital contable. También es el rendimiento sobre capital contable más pasivo total, igual a la utilidad neta sobre el capital contable más pasivo total. Esa es otra fórmula también sobre el rendimiento de capital contable. Otra razón de este grupo de rentabilidad es el rendimiento sobre activos totales, el cual mide la rentabilidad sobre el activo total, es decir, el beneficio generado por el activo de la empresa. A mayor ratio, mayores beneficios ha generado el activo total, y por lo tanto es un valor más alto, y que significa una situación más próspera para la empresa. La otra razón de rentabilidad es el margen de utilidad o de productividad. Este es la diferencia que hay entre el precio de venta y todos los costos fijos y variables que participan en el proceso de comercialización y el mantenimiento de la compañía. El conocimiento del margen de utilidad resalta la importancia en la planificación de un negocio. Entre esos márgenes está el margen de utilidad de operación, el margen de utilidad neta y margen de utilidad de acción. El margen de utilidad de operación es igual a la utilidad de operación entre las ventas netas. El margen de utilidad neta
es igual a la utilidad neta entre las ventas netas. Y el margen de utilidad de acción es igual a utilidad neta entre el número de acciones. A continuación veremos un pequeño ejemplo de cómo calcular el margen de productividad, en la cual es uno de los indicadores financieros que nos ayudan a determinar cuánto de todas las ventas se terminan convirtiendo realmente en utilidades operacional. La fórmula con la que lo determinaremos es margen de utilidad operacional igual a utilidad de operaciones entre las ventas netas. Esos dos datos los vamos a encontrar en los estados financieros llamados estado de resultados o estado de pérdidas y de ganancias. También es importante destacar que no siempre tendremos ventas netas. Puede que las tengamos como ingresos operacionales. Elaboraremos un pequeño y sencillo ejercicio en el cual determinaremos esto. Imaginemos que esta empresa tiene una utilidad de operación de 309,40 y unas ventas netas de 1911,60. Al dividir eso nos va a dar 0.204. Eso lo vamos a multiplicar por 100 para sacar el margen de utilidad, el cual nos da, lo transformamos a 20.50 porque lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Eso quiere decir que la utilidad operacional es del 20.5% de las ventas netas. Eso quiere decir que por cada dólar vendido se reparte 20.5 centavos de utilidad operacional.